Revelado, una empleada transformó como nunca antes la vida del hijo del millonario en 30 días. Valeria nunca imaginó que un simple día de trabajo cambiaría el rumbo de su vida. Este día no era distinto, o al menos eso pensaba. Con el olor a frijoles negros y arroz frito en el aire, preparaba el almuerzo para su pequeño Miguelito en su humilde hogar en el barrio. Miguelito, con su sonrisa contagiosa y sueños de grandeza, la llenaba de energía y esperanza. Pero todo cambió cuando Andrés, el hijo del poderoso empresario para el que trabajaba, llegó a la mansión. Andrés, con su cabello perfectamente peinado y un rostro lleno de confusión, parecía un pez fuera del agua. Había estado rodeado de lujos, pero ahora, tras un escándalo que reverberaba en cada rincón del barrio, se sentía vacío y perdido. Nadie lo había preparado para un nuevo mundo donde las risas de un niño y el calor de una cena hogareña le resultaran más reconfortantes que cualquier cena en un restaurante de 5 estrellas. Valeria, intuitiva como siempre, lo notó al instante, lo invitó a unirse a ellos en un almuerzo improvisado. Mientras Miguelito dejaba escapar risas inocentes y contaba historias de héroes de superhéroes, Andrés sintió por primera vez una conexión genuina. Valeria le habló sin filtro sobre la vida, sus sacrificios, la lucha diaria para darle a su hijo un futuro mejor. La calidez de su hogar llenó un vacío que Andrés llevaba dentro. Nunca había escuchado historias como esas, llenas de lucha y amor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras los días pasaban, la relación entre Valeria y Andrés se volvió más cercana, compartían risas, sueños y también lágrimas. Sin embargo, el eco del pasado de Andrés no desaparecía. Un día, recibió una oferta fulgurante de una empresa que lo llamaba de vuelta a esos lujosos días. La promesa de un futuro brillante lo hacía dudar. Debería dejar atrás la autenticidad que había encontrado en la humildad para regresar al oro y diamantes que una vez conoció. Esa tarde, con el corazón agitado, se acercó a Valeria, buscando respuestas. Te prometo que no es solo por mí. Es por mi futuro, le dijo él, sintiendo el peso de la decisión como un yugo en sus hombros. Valeria, con una mirada firme y llena de amor, le respondió, no se trata solo de tener éxito, sino de quien decide ser. A veces, los verdaderos tesoros no son materiales. Ambos pareció ser conscientes de la tensión que se tejía entre sus corazones. En ese preciso instante, Andrés supo que la conexión que había forjado con Miguelito y Valeria era más que simplemente amistad, era una nueva familia. Pero el interrogante persistía, ¿podría él realmente elegir el camino que su corazón le dictaba, o se dejaría llevar por lo que la sociedad esperaba de él? Mientras el sol se ocultaba, la pregunta flotaba en el aire, como un zumbido que no podía ser ignorado. ¿Elegiría a la verdadera familia o al esplendor vacío? El día siguiente amaneció lleno de incertidumbre y promesas. Andrés no podía olvidar las palabras de Valeria. Mientras caminaba por los exuberantes jardines de la mansión, sus pensamientos giraban en torno a la decisión que debía tomar. Por un lado, el lujo tentador de una vida que parecía resucitarse, por el otro, la calidez de risas infantiles, el amor incondicional y la autenticidad que había hallado en un hogar modesto. Miguelito, como siempre, era un río de energía y entusiasmo. Esa mañana, corrió hacia Andrés, saltando de alegría al mostrarle un dibujo que había hecho para él. La escena era pura, emotiva. Mira, Andrés, eres un superhéroe en mi dibujo, exclamó el niño con una sonrisa que podía iluminar hasta el día más oscuro. Andrés se agachó para observar el papel arrugado y lleno de colores, y por un momento, todo el ruido de su vida anterior se desvaneció. Se dio cuenta de que el niño lo veía como alguien en quien confiar, una figura a quien admirar. Gracias, Miguelito. Esto significa mucho para mí, respondió Andrés, sintiendo una alegría desconocida. Sin embargo, mientras sostenía el dibujo en sus manos, su mente regresaba a la oferta que había recibido. Los lujos, el poder y la validación de ser el hijo del magnate. Una vida que parecía más fácil pero vacía. Esa noche, después de un largo día de trabajo y juegos con Miguelito, Andrés tomó el teléfono en sus manos. El número de la empresa que le había hecho la oferta titilaba en la pantalla. Pulsó el botón de llamada, pero antes de que pudiera completar la conexión, la voz de Valeria resonó en su mente. A veces, los verdaderos tesoros no son materiales. Se detuvo, su corazón latiendo rápidamente.
Decidió entonces visitar a Valeria. El pequeño hogar de ella brillaba con una luz tenue, el olor a frijoles seguía impregnando el aire, envolviendo la casa en un abrazo familiar. La vio, de pie en la cocina, revolviendo una olla, mientras Miguelito se entretenía jugando en el suelo. Andrés se acercó con un gesto serio, buscando las palabras adecuadas. Valeria, comenzó, sintiendo como la duda se transformaba en claridad. ¿Cómo decidiste dejar todo atrás para criar a Miguelito aquí, en este lugar? Ella se volvió, sorprendida pero compasiva, como si ya supiera la carga que él llevaba. Porque este lugar, a pesar de lo poco que tenemos, está lleno de amor, respondió Valeria, acercándose a él con su característica calidez. No siempre se trata de lo que vemos, sino de lo que sentimos en el corazón. Las palabras resonaron profundamente en él. De repente, todo lo que había construido en su vida pasada le parecía superficial. Miró a Miguelito, jugando con un juguete viejo pero lleno de inventiva y risas. La autenticidad de aquel momento lo abrumaba. Debo decidir qué tipo de hombre quiero ser, murmuró, más para sí mismo que para ella. En ese instante, la decisión se hizo más clara, quería ser el hombre que llenaba el corazón de otros, no solo el de él. Valeria sonrió, como si comprendiera la transformación que ocurría en su interior. Sin embargo, justo cuando parecía que la claridad había llegado, sonó un mensaje en su teléfono. Era un recordatorio de una reunión al día siguiente con la empresa que le ofrecía el regreso a la vida que había dejado atrás. El corazón de Andrés se aceleró, la lucha no había terminado. Mientras la noche avanzaba, la incertidumbre se cernía sobre él como un manto pesado. Esto no ha terminado, se dijo firmemente, aferrando la determinación que había encontrado. ¿Podría realmente resistir la tentación de regresar al oro y los diamantes? ¿O esa decisión lo llevaría a perder el verdadero tesoro que había encontrado en Valeria y Miguelito? El frío de la incertidumbre le atravesó los huesos, pero antes de que su mente lo abrumara, un pensamiento surgió, el verdadero desafío apenas comenzaba. Su corazón latía con fuerza, preparado para lo que podría deparar el día siguiente. ¿Sería capaz de seguir el camino del amor y la conexión, o caería en la trampa del brillo superficial? La respuesta estaba a punto de revelarse. La mañana del encuentro llegó más rápida de lo que Andrés esperaba. Se despertó sintiendo el peso de la decisión a sus espaldas, como si los ecos de su vida pasada lo llamaran con un susurro tentador. La luz del sol apenas iluminaba la habitación, y, por un momento, se sintió atrapado en la encrucijada de su propio destino. Miguelito había dormido como un pequeño ángel a su lado, su respiración serena era un recordatorio de lo que realmente importaba. Andrés sonrió al verlo, su corazón se llenó de un amor puro que no había conocido en mucho tiempo. Este niño, esta vida, significaban para él más de lo que cualquier cifra podría ofrecer. Se levantó con calma, tratando de sacudirse las dudas. En la cocina, Valeria preparaba el desayuno, el aroma del café y las tortillas frescas llenaban el aire. «Hola, Andrés», dijo ella, con una sonrisa que iluminó todo el lugar. «¿Listo para el gran día?» «Listo». «No estoy seguro de estarlo», soltó, dejando escapar una risa nerviosa. Valeria se acercó y le dio un abrazo. Fue en ese momento que Andrés comprendió que, sin importar lo que decidiera, tenía el apoyo de ella. «Lo que sea que elijas, recuerda que siempre es posible volver a empezar», insistió Valeria al apartarse, sus ojos llenos de confianza en él. Esa frase resonó en la mente de Andrés mientras se sentaba a la mesa. Cada bocado era un recordatorio de que la simplicidad podía ser más nutritiva que cualquier banquete lujoso. A medida que avanzaba la mañana, la ansiedad se apoderó de él, situada tan cerca de su corazón que le costaba recordar por qué estaba allí. Con el paso del tiempo, su pensamiento se dividía entre el pasado, recordando la vida llena de privilegios, y el presente, abrazado por el amor incondicional de Miguelito y Valeria. Finalmente, cuando el reloj marcó la hora, tomó la mochila con su laptop y se despidió de Valeria y Miguelito. Sus pequeños ojos lo miraban con adoración y esperanza. «Vuelve pronto, superhéroe», gritó Miguelito, y eso fue lo último que escuchó antes de salir. El camino hacia la reunión estaba lleno de tráfico y luces brillantes que lo distraían, pero su mente seguía girando en torno a sus decisiones. Justo cuando sentía que iba a perderse, decidió enviar un mensaje a Valeria: «Lugares que miran bien, no siempre son de paz. Te mando un abrazo». La respuesta fue casi inmediata. «Siempre escojo la paz. Tu corazón sabe el camino. Confía en él». Esa simple frase lo llenó de una calma inesperada. Cuando Andrés llegó a la imponente torre del corporativo, el lustre de los cristales lo envolvió. Adentro, varios ejecutivos lo esperaban con sonrisas calculadas y palabras elegantes.
A medida que lo saludaban, una risa interna surgió en su mente. ¿Por qué no hacer este encuentro lo más auténtico que pueda ser? Paseó los ojos por la sala, contemplando cada rostro mientras sentía que, en lugar de estar atrapado en su propia historia, podía ser el narrador de su propia vida. Al sentarse, sintió que el miedo se disipaba poco a poco. Hablaban de cifras y proyectos, pero él quería hablar de conexión, de lo que realmente hace a las personas felices. La vida no se mide en riqueza, sino en momentos compartidos, en risas y en amor. La reunión continuó, y cuando fue su turno de hablar, una voz interna le dijo que hablara con el corazón. Lo que realmente necesitamos no son más lujos, sino crear un lugar donde todos se sientan parte de algo, explicó Andrés, sintiendo cómo la autenticidad brotaba de sus palabras. Los rostros de los directivos se transformaron, la sorpresa comenzaba a asomarse y Andrés sintió que, quizás, solo quizás, estaba comenzando a encontrar su verdadero propósito. Sin embargo, cuando la reunión finalizó, uno de los ejecutivos se le acercó, con una mirada seria que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Déjame decirte esto, por lo que elijas, no será fácil. Las decisiones tienen consecuencias que pueden cambiar tu vida para siempre y en ese momento, Andrés comprendió que este era solo el principio de una batalla. Se enfrentaba a algo más grande de lo que había anticipado, no solo a su futuro, sino a los secretos oscuros que podía destapar en una vida repleta de excesos. Un susurro de inquietud le recorrió la espalda. La decisión estaba más cerca, pero ahora era más consciente de que había un camino más complicado en la balanza. ¿Estaba preparado para descubrir lo que verdaderamente significaba el amor y la lucha? Andrés salió del edificio sintiendo que el aire fresco le acariciaba el rostro, pero su mente seguía atrapada en las palabras del ejecutivo. Cada paso que daba resonaba en su conciencia como el eco de una decisión más grande que él mismo. Cuando el ruido de la ciudad lo envolvió, sintió que la vida había tomado un giro inesperado, y la adrenalina de su elección resonó en su corazón. Mientras se dirigía a casa, una parte de él se sentía como un impostor. ¿Había sido su actuación lo suficientemente impactante? Los recuerdos de los rostros sorprendidos de los ejecutivos llenaban su mente, pero la duda no se hacía esperar. Se preguntaba si realmente podía cambiar algo en la empresa o, mejor aún, dentro de sí mismo. Al llegar, lo primero que hizo fue buscar a Miguelito. Lo encontró en la sala, concentrado, dibujando con sus colores. Cuando el niño levantó la vista y sus ojos se encontraron, Andrés se sintió de pronto en casa. ¿Te gustaría ver algo, papá?, preguntó el pequeño, rebosante de emoción. Se agachó a su lado y Miguelito le mostró un monstruo de papel que había creado. Mira. Es un dragón que protege a los más pequeños. Esa inocencia iluminó la preocupación en el pecho de Andrés. Es hermoso, Miguelito. Eres un artista, respondió, sintiendo como la alegría del niño lo envolvía. Pero a medida que la tarde avanzaba, la conversación con Valeria se instalaba en su mente. Necesitaba compartir lo que había sucedido en la reunión. Con el sol comenzando a ocultarse, se sentaron a la mesa para la cena. Andrés respiró hondo antes de hablar. Hoy sucedió algo diferente en mi reunión. Hablé desde el corazón, pero no sé si eso fue suficiente. Valeria lo miró, sus ojos rasgados llenos de curiosidad. ¿Y qué dijiste, amor? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Andrés mientras relataba sus palabras, la conexión que había buscado y cómo había querido romper con la frialdad del mundo corporativo. Valeria lo escuchó atentamente, su expresión cambiando lentamente. Te escucho hablar y me doy cuenta de que hay algo más dentro de ti, algo que grita por salir. Te estás transformando, dijo ella con reverencia. De repente, Andrés se sintió expuesto, como un libro abierto. Pero tengo miedo de lo que pueda suceder y si mis palabras no tienen eco. ¿Y si la gente no entiende mi mensaje? Valeria tomó su mano, lo importante es que lo intentaste. No todos pueden permitirse la verdad, pero tú estás en el camino correcto. Mientras la charla continuaba, Andrés notó cómo Miguelito jugaba con pequeños juguetes en la esquina, ajeno a la cruda verdad que lo consumía por dentro. Sin embargo, algo en el brillo de sus ojos le dio fuerza. Quizás estaba dispuesto a arriesgarse por el futuro de su hijo, a luchar por un legado diferente. Al final de la cena, se sintió decidido. Mañana volveré a la oficina, pero no solo para hablar de cifras. He decidido proponer un proyecto que no solo se enfoque en el dinero, sino en el bienestar de las personas. Quiero que la compañía también hable de amor. El eco de su voz resonó con fuerza en la habitación. Justo cuando pensaba que todo estaba claro, el sonido de un mensaje interrumpió su momento. Era Valeria, leyendo en voz alta el mensaje que había llegado a su celular. He escuchado las discusiones en la empresa,
Es cierto que algunos están en contra de tus ideas. El corazón de Andrés dio un vuelco. Pensó en las decisiones difíciles que tendría que tomar, en el dilema de estar entre el deseo de complacer y ser fiel a sí mismo. La batalla apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentarse a las voces en contra y luchar por lo que creía? Y mientras los vientos de cambio empezaban a soplar, un nuevo mensaje apareció en su mente, un recordatorio de que la lucha por el amor era solo el comienzo de algo mucho más grande. Andrés despertó esa mañana con un nudo en el estómago. A medida que la luz del sol se filtraba por las rendijas de la cortina, se sintió arrasado por el peso de su decisión. El brillo de la mañana contrastaba con la tormenta de pensamientos descontrolados en su mente. Se levantó de la cama y miró a Valeria, que aún dormía tranquilamente. La paz en su rostro lo llenó de determinación. Mientras se preparaba para el trabajo, sus pensamientos giraban en torno a la reunión que tendría más tarde. Hoy es el día, se repetía, pero cada vez que lo pensaba, la duda volvía a asomarse. ¿Y si la empresa no estaba lista para escuchar su mensaje? ¿Y si se sentían amenazados por la propuesta de un cambio real? Miguelito apareció en el pasillo justo cuando Andrés terminaba de abrocharse la camisa. «Papá. ¿Me llevarás al parque después de tu trabajo?» El brillo en los ojos de su hijo lo hizo sonreír y, de repente, el peso de la incertidumbre pareció desvanecerse un poco. «Claro, campeón. Te prometo que haremos eso», respondió, sintiendo que la conexión con Miguelito lo empoderaba. En el camino hacia la oficina, cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Todo a su alrededor parecía ralentizarse. Una parte de él deseaba escapar, pero otra parte sabía que debía enfrentar su verdad. Al llegar al edificio, respiró hondo y subió al ascensor. El sonido de las puertas cerrándose fue como un golpe en el pecho. Estaba entrando en un mundo que podía ser el inicio de su renacimiento o su perdición. Una vez en la sala de conferencias, Andrés observó a sus colegas, muchos de ellos con expresiones de preocupación, como si supieran que algo se avecinaba. El ambiente estaba tenso. Cuando llegó el momento de presentar, se sintió como si estuviera parado en la punta de un precipicio. La voz de su corazón resonaba, impulsándolo a hablar con sinceridad. «Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablarles sobre algo que es esencial para nuestro futuro, no solo como empresa, sino como seres humanos», comenzó, sintiendo como la adrenalina fluía por sus venas. Mientras se adentraba en su proyecto, se dio cuenta de que hablaba no solo del bienestar de los empleados, sino de un cambio cultural en la organización. Las miradas se multiplicaron, algunas escépticas, otras sorprendidas, pero cuando mencionó la necesidad de integrar valores de compasión y amor en el trabajo diario, un murmullo se desató. Entre los murmullos, detectó la mirada desconcertada de Javier, su superior. «¿Qué estás diciendo, Andrés? Esto no es una sala de terapia, estamos aquí para generar ganancias», interrumpió, el tono burlón evidente en su voz. Andrés sintió como la confianza flaqueaba. Pero entonces recordó la sonrisa de Miguelito, su pasión por crear un mundo mejor. «No se trata solo de números, Javier. Se trata de las personas que hacemos este trabajo. Si no somos capaces de ver más allá, fracasaremos como empresa», respondió con un fervor renovado, sintiendo como las palabras, por fin, comenzaban a tejer una nueva realidad. Pero a medida que la discusión se intensificaba, y las voces se entrelazaban en un himno de resistencia y vulnerabilidad, la preocupación por el futuro de su propuesta se volvió abrumadora. Y justo cuando pensó que podía haber una luz al final del túnel, Valeria recibió otra notificación. Su teléfono vibró bajo la mesa. Con un gesto que congeló el tiempo, ella leyó el mensaje en voz alta. La junta directiva ha decidido que no aceptarían cambios drásticos en las políticas. Andrés sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Y esa noticia fue la chispa que encendió un nuevo desafío en su pecho. Podría todavía luchar por lo que creía, a pesar de toda la oposición. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, el timbre del teléfono sonó nuevamente. «Es urgente que lo veas». Esa simple notificación cambió la dirección de su pensamiento. ¿Qué más podría estar en juego? La lucha apenas comenzaba, y el futuro prometía ser más complicado de lo que había imaginado. Andrés tomó el teléfono con manos temblorosas. La pantalla brillaba con un mensaje del Departamento de Recursos Humanos. «Urgente, reunión sobre cambios de personal. Se requiere tu presencia». Su estómago se retorció una vez más, esta vez por la anticipación. ¿Qué otro golpe podría venir? Mientras un grupo de voces continuaba discutiendo su propuesta en la sala de conferencias, Andrés se sintió aislado, como si un cristal invisible lo separara del resto del mundo. La presión lo envolvía, y cada palabra que salía de sus colegas resonaba en su cabeza como un tambor de guerra. Javier seguía insistiendo en que los cambios eran peligrosos, y él no podía hacer más que escuchar. «Andrés,
La voz de Valeria lo despertó de su ensimismamiento. ¿Qué piensas hacer?, preguntó con preocupación en sus ojos, mientras la sala se llenaba de más murmullos. Voy a reunirme con recursos humanos, respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo inevitable. No podía simplemente dejar que las cosas se quedaran así. El futuro de su proyecto, en consecuencia, el futuro de la empresa, pesaban sobre sus hombros. Se despidió de Valeria con un gesto y se dirigió hacia el pasillo. Al cruzar la puerta, el aire se sentía más fresco, como si una nueva realidad lo estuviera esperando. En ese instante, Andrés tomó una decisión. No podía permitir que el miedo lo atrapara. Se detuvo en seco y respiró profundamente, visualizando el camino hacia el que quería llevar su vida y la de los que amaba. Entró en la sala de recursos humanos y ahí estaban, varios rostros conocidos y otros no tanto. Era un equipo diverso, pero en sus ojos se reflejaba la misma expectativa. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable que solo él podía sentir. ¿Por qué están aquí? ¿Es por el mensaje de Valeria?, preguntó Andrés, antes de que alguien pudiera decir algo. En parte, respondió Pedro, el jefe de recursos humanos, con voz seria. Estamos aquí para hablar sobre la reestructuración de algunos equipos, y sabemos que tu propuesta podría jugar un papel crucial en este proceso. Las palabras chocaron con él como una ola. Podría ser que aún había una oportunidad. El equipo comenzó a hablar sobre el impacto que su propuesta podía tener sobre la cultura organizacional. Cada frase resonaba en su interior. En medio de la tormenta de emociones, una frase se quedó grabada en su mente: el cambio siempre viene con resistencia, pero la resistencia es solo el primer paso hacia la transformación. Mientras la reunión avanzaba, Andrés sintió que su voz se fortalecía. Explicó su visión con claridad, destacando que la compasión y el amor no son solo palabras, sino poderes transformadores. A medida que fue avanzando, pudo ver que más y más colegas comenzaban a sentir, a conectar con su mensaje. De pronto, la puerta se abrió bruscamente. Javier entró en la sala, y su rostro denotaba una mezcla de determinación y sorpresa. No se olviden de que las decisiones de los altos directivos siempre pesarán más que los sueños de uno solo. Esto no es una mayoría de votos. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, y Andrés sintió que el vuelco de su estómago volvía a emerger. Antes de que pudiera responder, Pedro interrumpió. Hay algo que necesitamos aclarar. Andrés, parece que hace tiempo pasaste de ser un simple empleado a un visionario, pero tu propuesta podría costarte más de lo que piensas. Lo que nos preocupa es quién se quedará cuando el cambio de dirección ocurra. La frase se dejó en el aire como una bomba de tiempo. En ese momento, Andrés supo que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, pero el impulso era más fuerte que el miedo. No tengo miedo de arriesgar. Prefiero perder todo que vivir una vida donde no haya compasión. Las miradas se acumularon, y una pregunta ardía en su mente: ¿estaría preparado para enfrentarse a las consecuencias de su verdad? Mientras veía la incertidumbre en sus colegas, sintió que cada latido de su corazón lo impulsaba a seguir, y justo en ese instante, el sonido de un teléfono vibrando llenó la sala. Era de Valeria. Con un nudo en la garganta, Andrés preguntó: ¿qué es tan urgente ahora? Las palabras en su mente luchaban por salir, mientras sabía que algo todavía más grande estaba en juego. Andrés miró el teléfono con la pantalla iluminada y su corazón se detuvo por un instante. El eco de Valeria sonando en su mente se mezclaba con su propia ansiedad. ¿Qué podía ser tan importante que no podía esperar? Con un gesto rápido, respondió la llamada, sintiendo que el mundo se detenía para escuchar. Andrés, por favor, escúchame. Hay algo que tienes que saber sobre la reunión. No tengo tiempo para explicarte todo, pero es crucial. La voz de Valeria se entrecortaba, y Andrés pudo sentir su preocupación a través del teléfono. Ante la mirada expectante de sus colegas, Andrés se alejó hacia la esquina más alejada de la sala. Valeria, ¿de qué se trata? Estoy en una reunión. Es sobre Javier, continuó ella, casi susurrando. Él está trabajando en un plan para obstaculizar tu propuesta. No puedes dejar que eso ocurra. Lo que estás haciendo es más grande de lo que te imaginas. Están a punto de cambiar todo en la empresa, pero no quieren que esto funcione. Tienes que avisarles. Andrés sintió un hormigueo recorrer su cuerpo. Javier. Siempre había sido un oponente, pero jamás pensó que llegaría tan lejos. ¿Estás segura? Preguntó, intentando asimilarlo, intentando mantener la calma mientras sentía que la mandíbula se le apretaba. Lo vi en su escritorio. Está reuniendo pruebas para desacreditarte. A la gerencia no le gusta que alguien como tú tenga esas ideas. Tienes que actuar rápido. No puedes permitir que lo derriben antes de que comience. Cada palabra era un disparo directo a su pecho.
La adrenalina corría por sus venas mientras el miedo y la determinación se entrelazaban. Te prometo que haré algo, Valeria. Gracias por avisarme, respondió decidido, colgando el teléfono. Al regresar al grupo, encontró a todos observándolo con curiosidad. Javier lo miraba desde la esquina, con una sonrisa que no podía disimular un atisbo de desdén. Espero no estar interrumpiendo nada, dijo Andrés, tomando una respiración profunda para calmar sus nervios. ¿Tienes algo que añadir, Andrés? Le preguntó Pedro, la mirada firme. Era el momento de demostrar que no dejaría que el miedo lo amordazara. Sí, en realidad sí, comenzó, levantando la voz con una confianza inesperada. He estado pensando en lo que cada uno de ustedes ha dicho, y hay algo crucial que no podemos ignorar. El futuro de nuestra empresa no debería depender del miedo a lo desconocido, sino de la apertura a nuevas posibilidades. No se trata solo de rendimiento, se trata de transformación, de humanos conectando a través de visiones compartidas. Las palabras brotaban como agua de un manantial. Podía sentir que la energía de la sala empezaba a cambiar. Sin embargo, el rostro sereno de Javier lo seguía desafiando. ¿Y si te dijera que eliminar esa abstracción compasiva como tú la llamas podría ser la única salida viable? ¿No quieres pensar en la realidad? Interrumpió Javier con una voz helada. Andrés sintió que su pecho ardía de indignación. ¿Realidad? ¿Te refieres a un enfoque que solo promueve la indiferencia? Mira, si estamos aquí para cambiar, entonces debemos hacerlo de verdad, cada uno de nosotros. No, eso es lo que buscamos. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Pero no era un momento para escudarse detrás de palabras diplomáticas. Era su oportunidad de luchar por lo que creía. Tenía que ser directo, sin rodeos. Si esto se va a tratar de quien tiene más poder o más contactos, entonces no quiero ser parte de este juego. Preferiría perderlo todo que seguir una vida como esa. Cada palabra resonaba fuerte, con dimensiones de verdad que sacudían las bases de lo que la empresa representaba, pero mientras sus colegas comenzaban a murmurar, sintiendo la crudeza de sus palabras, recordó el aviso de Valeria. La jugada de Javier podría ser más profunda de lo que imaginaba. Tenía que actuar rápido y con cautela. Si estamos hablando de cambios, entonces propongo que formemos un comité justo y equilibrado. Uno que escuche y evalúe cada voz, incluso las que no están de acuerdo. No más decisiones desde la cima sin discusión. Las miradas chocaron. Algunos comenzaron a cabecear afirmativamente, mientras otros parecían contemplativos. Entonces, sin poder contener su curiosidad, levantó la mirada y preguntó, pero, ¿quién estará dispuesto a apoyarme en esto? ¿Quién tiene el valor para unirse a la lucha real por la compasión? Antes de que alguien pudiera responder, el murmullo de la sala se detuvo con un nuevo llamado interrumpido. Era la voz de Valeria, quien aún lo estaba expandiendo en su mente. No es solo una propuesta. Es una batalla y hay mucho más en juego. El momento se había vuelto decisivo y potentemente tenso. Andrés sabía que no solo luchaba por su futuro, sino también por el de todos en la sala podría conseguir el respaldo que necesitaba. Mientras las miradas se cruzaban en una mezcla de incertidumbre y determinación, él sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Y así quedó claro que la lucha por su verdad apenas estaba comenzando. La sala se llenó de murmullos apenas Andrés terminó de hablar. Las miradas comenzaron a moverse, como si un destino oculto comenzara a jugar con ellos. Las dudas, los miedos y las esperanzas danzaban entre sus colegas. Algunos parecían inspirados, mientras otros mantenían el pesimismo dibujado en sus rostros. Sin embargo, Andrés estaba decidido. No se trataría solo de su futuro, sino de un cambio profundo que podía resonar en cada rincón de la empresa. Las palabras de Valeria resonaban en su mente como un mantra. No puedes permitir que te derriben. Con cada segundo que pasaba, se preguntaba cómo podría ganar la lealtad y el apoyo de sus compañeros. Tenía que ser inteligente, quizás una estrategia cuadra más. Vamos, gente, continuó Andrés, con un tono más suave, intentando conectar con cada uno. Si realmente creemos que podemos hacer la diferencia, es hora de demostrarlo. No olvidemos que este cambio no es solo para nosotros, sino para todos. Nuestros clientes, nuestros equipos, nuestros valores, nuestro futuro. La tensión se volvió palpable. Pedro, que había estado en silencio, finalmente se levantó. Andrés tiene razón. Nunca hemos discutido realmente cómo estas nuevas ideas pueden integrarse a nuestra cultura. Todos queremos lo mejor para la empresa, pero necesitamos un enfoque realmente colaborativo. Algunas cabezas se movieron de acuerdo, pero la fría mirada de Javier seguía fija en Andrés,
como un depredador acechando a su presa. Era un recordatorio constante del desafío que enfrentaba. «¿Y si esto es solo una fachada para una propuesta fallida?», interrumpió Javier, su tono cargado de desdén. «Estás jugando con fuego, Andrés. Este comité podría ser un desastre». Andrés sintió que su corazón latía más fuerte ante el desafío. «Desastre. No se trata de eso. Se trata de abrirnos a la posibilidad de construir un gran equipo, uniendo talentos y visiones. Aceptar que quizás no lo sabemos todo, que necesitamos aprender unos de otros». Un murmullo de asentimiento cruzó la sala. De repente, en medio de la incertidumbre, una voz familiar se alzó desde el fondo. Era Valeria. Se había acercado, su mirada ardía de determinación. «Si Javier está más preocupado por mantener el status quo que por ayudar a la empresa, creo que eso habla mucho de su verdadera intención. La colaboración verdadera no es un riesgo, sino una oportunidad para crecer juntos». Andrés se sintió reforzado por su presencia. Cada palabra de Valeria fue como un apoyo inquebrantable que lo empujó hacia adelante. «Sí. Necesitamos buscar lo que realmente importa aquí. No podemos dudar más». Con la energía fluyendo, más colegas comenzaron a levantarse, unos en apoyo, otros en desafío, y ese intercambio se convirtió en una danza de ideas y posturas. Andrés sintió que, aunque luchaba contra un gigante en Javier, la fuerza del grupo podía comenzar a cambiar la marea. Había una chispa de esperanza creciendo lentamente entre ellos. Entonces, en medio de ese fervor, el teléfono de Andrés sonó de nuevo. Era Valeria, y esta vez su voz sonaba más urgente. «Andrés, tienes que escucharme. Acabo de enterarme de algo que Javier está haciendo, no solo en la reunión, sino en la empresa misma. Esto va más allá de lo que creímos». Los murmullos se apagaron. Todos miraron a Andrés, esperando respuesta. Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más podía ocultar Javier? «Es un momento delicado, ¿verdad?», murmuró Pedro, notando el cambio en la expresión de Andrés. «¿Qué has escuchado?». Andrés se llevó una mano al mentón, intentando conectar los puntos. «Valeria, necesito que me digas qué está pasando», contestó, sin apartar la mirada de los ojos expectantes de sus colegas. «Porque esta batalla parece volverse más grande de lo que imaginé». Justo cuando tenía a todos suspendidos en su respuesta, el teléfono de Andrés hizo un ruido extraño, y un mensaje apareció en la pantalla, destellando una revelación abrupta que podría cambiarlo todo. «No estás solo en esto, Andrés. Alguien en la gerencia está de tu lado». La tensión envolvió a la sala. ¿Quién podría ser? Y, más importante aún, ¿qué implicaciones tendría esto para todos ellos? Sin poder contener la inquietud que llenaba el aire, Andrés miró a sus colegas y dijo en voz baja: «Este es solo el comienzo». Andrés sintió como el aire en la sala se espesaba. Las miradas de sus colegas estaban fijas en él, llenas de expectativa y desasosiego. Su mente giraba con la incertidumbre de lo que acaba de escuchar. La frase en la pantalla seguía flotando en su cabeza. ¿Quién en la gerencia me apoyaría?, se preguntó mientras un sudor frío empezaba a acumularse en su frente. «Debemos saber más», dijo Valeria, rompiendo el silencio tenso. «¿Quién podría ser? Es vital que descubramoslo antes de que Javier se mueva». La urgencia en su voz resonó en todos, y Andrés pudo ver el brillo de determinación en sus ojos. «Sí, tenemos que encontrar respuestas y rápido», afirmó Pedro, llevando la mano a su mentón, pensativo. «Si hay alguien de nuestro lado, eso podría cambiar las cosas por completo. Pero no podemos confiar solo en la casualidad». Andrés asintió, sintiendo la carga del liderazgo en sus hombros. La sala se había convertido en un hervidero de ideas. Algunos empezaron a murmurar sobre posibles aliados en la gerencia, mientras otros discutían tácticas para acercarse a los que podrían estar de su lado sin despertar sospechas. La preocupación por Javier y su influencia era palpable, como una sombra que se cernía sobre ellos. Observando a su alrededor, Andrés se dio cuenta de que había una fuerza en el grupo. Aquella energía que se sentía entre ellos era algo que Javier no podría aplastar tan fácilmente. Se le ocurrieron palabras que podrían unirlos aún más. «Estamos en esto juntos. No dejaremos que el miedo nos paralice. Si hay alguien en la gerencia que nos respalde, tenemos que actuar. Pero debemos ser astutos, no podemos dejar que esto se convierta en un circo», dijo, sintiendo como los ánimos comenzaron a elevarse. «Tenemos que crear un plan», sugirió Valeria. «Podríamos reunir información, quizás acercarnos a algunos compañeros de otros departamentos», propuso, su voz firme. «Mejor aún, si hay un contacto positivo en la gerencia,
podríamos llegar a él de manera discreta. A medida que la conversación fluía, la atención de Andrés se desvió nuevamente a su teléfono. Una notificación más brillaba en la pantalla, una invitación a una reunión que podía ser clave. Me han invitado a un encuentro con los directores el viernes. Tal vez sea el momento de buscar esa pista que nos falta, anunció, intentando ocultar su propio nerviosismo. Eso es genial, Andrés, dijo Pedro emocionado. Podrás hacer preguntas directas. Pero ten cuidado con lo que dices. Era entonces cuando Javier interrumpió nuevamente, acercándose con ese semblante que lo caracterizaba, la desconfianza en su mirada y un aire de falsa superioridad en su andar. ¿Qué tal va la reunión? Escuché algunos murmullos sobre cambios. La empresa necesita estabilidad, no caos, se burló, cruzando los brazos. Andrés sintió como su pecho se tensaba. Javier era un maestro en el arte de sembrar la duda. Buscamos mejoras, Javier. No caos. Es tiempo de avanzar hacia una colaboración real, le respondió con más firmeza de lo que sentía. Espero que no te engañes pensando que eso cambiará algo. Las realidades son distintas a las ilusiones, Andrés, replicó Javier, su voz cargada de veneno. Quizás tú deberías considerar la posibilidad de que el cambio es necesario, Javier. Aferrarse al pasado no es sabiduría, es miedo, lanzó Andrés, sintiendo que las palabras resonaban más allá de la sala. Javier se retiró, dejando una pesada carga de tensión en el aire. Andrés soltó un suspiro que había estado conteniendo, el desafío estaba ahí, pero también había un nuevo fuego encendido entre ellos. Eso fue increíble, exclamó Valeria, sonriendo con admiración. No podemos dejar que nadie nos detenga. Así es, Valeria, respondió Andrés, su determinación renovada. Si vamos a enfrentarnos a esto, necesitamos escucharnos. Confíen en que estoy detrás de ustedes, así como ustedes lo están de mí. Cada idea cuenta. Esa chispa de unidad era lo que necesitaban. Pero, en el fondo, el espectro de Javier aún pesaba sobre ellos. Un sentimiento de inquietud se instaló nuevamente en el pecho de Andrés. Era un conflicto que apenas comenzaba. Mientras se dispersaban por la sala, su teléfono sonó otra vez. Esta vez, era un mensaje que le heló la sangre. Andrés, no tienes mucho tiempo. Javier está más involucrado de lo que crees. Cuida tus próximos movimientos. Andrés sintió que la oscuridad se cerraba sobre él. ¿Qué planos tenía realmente Javier? La batalla comenzaba a sentirse más personal, más peligrosa. ¿Qué estás tramando, Javier? Se preguntó, decidido a descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. El eco de las palabras "no tienes mucho tiempo" resonó en su mente, mientras se preparaba para lo que vendría. ¿Podría realmente navegar esta tormenta y salir victorioso, o estaba a punto de perder más de lo que podía imaginar? Andrés se sentía como un gladiador en la arena, listo para la batalla. El tiempo se escurría entre sus dedos como agua, y la presión creciente sobre sus hombros casi lo aplastaba. Sin embargo, sabía que no estaba solo. La fuerza de Valeria y el espíritu indomable de Miguelito lo acompañaban en cada paso. La reunión con los directores se aproximaba, y con ella la oportunidad de cambiar el rumbo de la empresa. A medida que pasaban los días, Andrés intensificó su preparación, buscando aliados y construyendo una estrategia para no solo presentar su propuesta, sino también para desmentir cualquier intento de sabotaje de Javier. Cada conversación con Valeria y Miguelito se volvía una fuente de motivación. Miguelito, en particular, con su inocente deseo de ver a su superhéroe triunfar, se convirtió en su más grande inspiración. El día de la reunión llegó. Andrés entró a la sala sintiendo el peso de todas las miradas en él. Los ejecutivos estaban ahí, cada uno con su propia agenda y sus propias lealtades. Pero hoy, estaba decidido a hablar desde el corazón, a ser un verdadero portavoz de lo que habían construido juntos. Respiró hondo y comenzó. Gracias a todos por estar aquí. Hoy no solo quiero hablar de números, sino de lo que realmente podemos lograr como equipo. Las palabras brotaban de su interior, llenas de pasión y sinceridad. Cuando comenzó a hablar de la visión de un lugar donde el amor y el bienestar eran tan importantes como las ganancias, pudo ver en algunas caras destellos de reconocimiento. La conversación fluía, y él se sentía empoderado. Pero entonces, Javier tomó la palabra, interrumpiendo la dinámica. ¿De verdad crees que este enfoque será beneficioso? No hay lugar para la compasión en el mundo de los negocios, dijo, su voz era un cuchillo afilado. Andrés sintió que el aire se volvía denso. Pero lo que olvidamos es que somos humanos ante todo. Las personas merecen un lugar donde sentirse valoradas, no solo como trabajadores,
sino como individuos, replicó con firmeza. Sin embargo, el miedo sutil comenzaba a invadirlo nuevamente, a medida que se juraba que esto sería una batalla con más giros de los esperados. Las miradas se dividieron entre los que asintieron con la cabeza, y los que se mantenían al lado de Javier. Fue entonces cuando, justo en ese instante crítico, el celular de Andrés vibró en el bolsillo. Un leve susurro de preocupación le recorrió el estómago. Era un mensaje de Valeria que decía: sigue adelante, confía en ti. Recuerda lo que vales. Tomó una bocanada de aire profundo y respondió: esto es solo el inicio. No permitiré que el miedo acabe con nuestra causa. Andrés alzó la voz, decidido a no dejar que Javier lo desenfocara. Presentó su propuesta y explicó cómo cada cambio verdadero podía ayudar a cada miembro del equipo a sentirse valorado y exitoso. Mientras avanzaba en su exposición, su pasión trajo a colación el apoyo que había recibido de quienes verdaderamente creían en el cambio. Con los nombres de aquellos que estaban respaldando su propuesta listados en una hoja, uniendo sus espíritus en este viaje, sintió la energía de los presentes cambiar. Hasta Javier parecía tenso. Fue entonces cuando un directivo, que había escuchado con atención, alzó la mano. Andrés tiene razón, debemos considerar un cambio. La cultura de la empresa necesita evolucionar para sobrevivir en el mercado. La sala se llenó de murmullos, y la balanza comenzó a inclinarse a favor de la transformación. Javier, con rostro inexpresivo, intentó aferrarse a su postura. Sin embargo, el eco de las palabras de Andrés resonaba cada vez más fuerte entre ellos. Desesperado, como un pez en un anzuelo, Javier comenzó a lanzar ataques personales. Pero Andrés no se dejó intimidar. Esto no es sobre mí o sobre ti, Javier. Es sobre todos, sobre nuestra gente. Si vamos a tener éxito como negocio y como una comunidad, debemos comer, reír y construir juntos, recalcó, sintiéndose invencible. La conversación proseguía, y el apoyo continuaba. Creciendo, hasta que finalmente, el director general sonrió y dijo: parece que alguien ha emergido como un verdadero líder. Sigo sorprendido por tu visión. Hagamos un voto de confianza, desarrollemos este comité y veamos cómo podemos implementar los cambios necesarios. A partir de hoy, estoy a disposición, Andrés. Un grito interno de triunfo resonó dentro de él. Era un nuevo camino que se abría. Las sonrisas comenzaron a surgir y en la sala, aquellos que alguna vez habían mirado con escepticismo, ahora sentían. Andrés supo en ese momento que no estaba solo. Las palabras de Valeria se dibujaron en su mente una vez más y sintió que había tomado el camino correcto. Ya no se trataría de oro o diamantes, sino de crear un legado que valiera más que cualquier cosa material. Al salir de la reunión, la emoción lo envolvía. Valeria lo abrazó antes de que pudiera decir palabra. Lo hiciste, Andrés. Hoy ganamos, gritó, mientras Miguelito saltaba a su lado. La alegría le llenó el corazón y el nudo que había sentido se desató. Miguelito luego levantó su mano. Papá, el superhéroe ganó. Las palabras sonaban como música a sus oídos. Y allí, en el abrazo de Valeria y el brillo de los ojos de su hijo, Andrés supo que había tomado la mejor decisión de su vida: elegir el amor, la autenticidad y la lucha por un futuro que valiera la pena. No se trataba solo de él, sino de cada ser que entendía que los verdaderos tesoros no eran materiales, sino aquellos que habitan en los corazones. Y así, en ese instante, Andrés sintió que había comenzado a escribir su historia, una historia de esperanza, amor y valentía. Ahora es tu turno. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora y ser parte de las próximas historias que transforman vidas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas puedan vivir transformaciones como esta. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta verdad. Hazlo ahora y únete a la lucha por un mundo mejor.